Buenos días para todos, soy Mónica Plazas. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante, las dos caras de la justicia constitucional. Todos sabemos que vivimos en un sistema constitucional fuerte, donde trae consigo ciertos beneficios, como la vida, el desarrollo y la sociedad democrática. ¿Qué entendemos por control constitucional fuerte? El control constitucional fuerte habla de un conjunto de medios de defensa constitucionalmente generalmente ejercidos de forma jurídica y por los jueces y tribunales de jurisdicción constitucional, donde no se limitan solamente a la problemática de inconstitucionalidad y la ley, sino además de los derechos fundamentales. El ciudadano acude, a estos mecanismos con el fin de que se le respeten, se valoren sus derechos fundamentales por medio o ante las autoridades públicas y otros particulares. Digamos que la importancia de esta cuestión radica en que la acción de tutela es un mecanismo que no prospera en Colombia y que, el querer reivindicar los derechos es un poco complicado en la sociedad. Algunos tratadistas hablan sobre este tema y nos dicen que el control de constitucionalidad es consecuencia necesaria de la pérdida de posición central de las categorías jurídicas tradicionales forjadas al amparo del Estado de libertad, por decirlo así, y la supremacía de la ley y la supremacía, que se le da a la ley al legislador, la prevalencia del interés público sobre, el particular. Estos son conceptos que nos dan nuestros tratadistas con el fin de darnos, un abrebocas de qué es la interpretación constitucional, ¿sí? Las consecuencias, de estos caracteres normativos supremos es que la Constitución debe ser norma de normas, pero también debemos ir en busca de una convivencia pacífica y pluralista y hacer prevalecer las exigencias sustanciales de la justicia por encima de las formalidades legales. El respecto, a la diversidad e inclusión de participación ciudadana y de los grupos sociales y de las minorías en las decisiones, de la sociedad democrática en la que vivimos. Los tribunales constitucionales, intentan tener una efectividad para, armonizar la sociedad y llegar a tener un contexto de un orden social completo, pero esto es muy complicado. Que la importancia incuestionable que han adquirido los tribunales constitucionales, es buena. ¿Por qué? Porque ellos intentan ser lo más garantistas posibles. Sin embargo, hay muchas dificultades. Que la doble interpretación de los jueces ante las problemáticas que se presentan a diario es complicada. ¿Por qué? Porque, la interpretación constitucional presenta ciertas características que eventualmente podrían dificultar la consecución de los valiosos fines de las constituciones. Que la cuestión de fondo es que nosotros contamos con una constitución que tiene un contexto axiológico, una textura abierta, donde se puede dar múltiples interpretaciones. Entonces, que la Constitución se vea eventualmente convertida en un instrumento puesto al servicio del indiscriminado. Y esa no sería la forma de que sea interpretada la Constitución, sino que que las ambigüedades que se presenten, el legislador las tome y busque la mejor herramienta para solucionarlas. Determinar los casos en los cuales los jueces constitucionales procedan en esa forma no es tarea fácil, por la razón que los fallos constitucionales incluyen aquellos productos de manipulación, pueden tener, que haya personas externas que influyan en la decisión, de estas normas, ya que, pues, como siempre lo hemos visto, vivimos en un país con corrupción y es inevitable. Deberíamos tomar medidas, pero pues es un poquito complicado ante la cantidad de gente que sale
a ejercer sus carreras con un pésimo nivel de ética profesional. La doctrina también ha considerado que todas las razones de la interpretación constitucional se han convertido por un lado en el tema de derecho constitucional. Incluso digamos que la carga se la dejan a la teoría del derecho, y no es así. Los jueces y ante los tribunales deberían tomar en cuenta también la ética profesional y para ejercer sus decisiones, y no dejarlas manipular por uno o por otra persona externas a los procesos, o que puedan hacer parte de los procesos pero quieran lograr un beneficio especial a su favor. Digamos que pueden haber múltiples soluciones, pero pues debemos conocer los elementos tener los elementos para saber qué soluciones darle en casos específicos. Podemos encontrar también la variedad de criterios de interpretación constitucional, que digamos voy a poner dos casos. Uno es sobre el consumo personal de drogas y alucinógenos, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el tránsito de vehículos. Son, digamos, especialmente interesados para mostrar las dificultades de interpretación judicial que se presentan, o las dos caras que se presentan que se contraponen, digamos, en estos casos. En el caso de consumo de droga y alucinógenos, digamos que la Corte Constitucional colombiana declaró contrarias a la Constitución por 5 votos a 4 algunas normas estatutarias algunas normas del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que no digámoslo así, un 60% sobre un 40% en las decisiones de que si se reformaba o no la ley estatutaria, la ley del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Porque digamos que los aportes principales se hicieron salvamento de voto. Entonces no me parece que la minoría, o digamos un grupo, que porque hubo uno de más que se unió al sí, entonces ya tomaron la decisión. Es complicado. La visión de la mayoría de voto, pienso que es un eje central de la argumentación contenida en las sentencias, que consistió en el desarrollo de una visión de la libertad humana, en virtud de lo cual, pues digamos, el fallo pasó a depender de cierta cantidad de personas de voto, y esta cierta cantidad hizo un salvamento de voto como, no, yo no puedo opinar porque no me interesa, o porque simple y sencillamente pues es muy complicado opinar sobre el tema. La mayoría de la Corte sostuvo un criterio específico que el legislador no podía inferir en la órbita personal. Entonces, que si las personas querían portar, digamos, cierta cantidad, era justo o era necesario. Pero ¿qué les estamos dando? Puede ser que le estamos dando, digamos, una autoridad a la gente que expende este tipo de alucinógenos, y les estamos dando la libertad y la potestad para que lo hagan cuando está prohibido. Entonces es algo, digamos, que se contrapone con la sociedad. El legislador puede prescribir la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, a la medida que mi conducta no infiere en la órbita y en la acción de nadie. Debemos entender que mi derecho termina hasta donde comienza el del otro. Y el legislador tiene esa contraposición, y por eso decimos que las dos caras de la justicia. Digamos que las normas constitucionales respaldan la postura de los jueces y las decisiones de ellos, como son el artículo 1 y 16 de la Constitución, que respaldan respectivamente la dignidad humana, la libertad del desarrollo de la libre personalidad. En este último caso particular, digamos, hay una contraposición, porque el libre desarrollo de la personalidad, digamos, debemos hacer un examen reflexivo de que, digamos, le mereció al tribunal, sus propias palabras, llevar a cabo un examen reflexivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una doble autonomía individual, según se trata. Una limitación que puede inferir en la autonomía ajena y el orden jurídico, o según se presenta como lo elaboraron en sus argumentos. Digamos, el porte y consumo de estupefacientes puede llegar a inferir en el orden público, y eso que lo está haciendo la persona sola y no está, digamos,
obligando a nadie, pero está infiriendo en el orden público porque estas personas no tienen control, digamos, de sus actos en ese momento en que lo están consumiendo. La interpretación de la libertad humana llevó a la Corte a afirmar que es una prohibición, digamos que la prohibición del porte y consumo se podría dar, pero podríamos limitar la libertad de libre desarrollo de la personalidad a las personas. Entonces hay una contraposición en esos casos. La noción de la libertad humana, tan fuerte o externa, podría ponerse en entredicho si se toma en consideración el artículo 49 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen deber de procurar el cuidado integral de la salud y de su comunidad. Entonces, tenemos una contraposición entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la ciudadanía, al cuidado de su comunidad, porque es que esas personas, para mal o para bien, no están en sus facultades. Entonces tenemos una contraposición entre el porte, digamos, de cierta cantidad que lo pueden hacer que porque es dosis personal, pero pero también hay que tomar en cuenta la comunidad. Y digamos que estamos patrocinando a las personas que lo producen y esta venta es prohibida. Entonces hay una contraposición. Podemos hablar también, digamos, de la importancia de la penalización del consumo. Digamos que si hace en una mayor, que si se realiza, digamos, en una mayor dosis, entonces hay penalización. Entonces no lo entendemos. Aludiendo también al salvamento de voto, en estas decisiones que se toman respecto a estos temas, también se dio al principio consagrado en la Constitución que obliga a interpretar los derechos y deberes fundamentales de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales en Colombia. En este caso, la minoría aludió específicamente a las sustancias psicoactivas. Entonces, pues es que también es muy, digamos, superfluo hablar de que si estamos ayudando al narcotráfico a que se incremente por el simple hecho de darles los derechos fundamentales y darles una tranquilidad a las personas que utilizan la dosis personal. Bueno, en el caso de el uso obligatorio del cinturón, entonces digamos que 3 años más tarde del caso de lo relativo a drogas, la Corte colombiana también habló, digamos, sobre este caso. Y digamos que el uso obligatorio del cinturón en los autos de las personas, digamos, delimitaba a que tenían que hacerlo como un orden y punto, lo tenían que hacer porque era una norma de tránsito. Pero también se violaba la autonomía de los particulares. ¿Por qué? Porque digamos que no se dejaba entreponer la libertad de decidir sobre su carro, porque cuando es un bien privado entonces puede realizar lo que quiera, pero no, hay ciertas normas donde se deben, digamos, hay una obligatoriedad, ¿sí? Además también, digamos, el reconocimiento de la protección de las personas que uno lleva en compañía, digamos, en el carro, que deben también utilizar su cinturón. ¿Por qué? Por necesidad de protección a ellos, el derecho a la vida, por ejemplo, al cuidado de ellos, pero se hizo como un mecanismo de protección. Entonces, digamos que tener contento a todo el mundo es imposible. Entonces, los jueces que hacen logran una interpretación donde no se violen los derechos fundamentales, pero tampoco se vea, digamos, afectada la comunidad y, digamos, todas las demás personas. Pienso que, digamos, debemos colocarle unas reglas, unos límites a nuestra sociedad, y eso es lo que intentan hacer los legisladores. Claro, van a surgir muchísimos más inconvenientes, pero ¿qué debemos hacer? Buscar interpretaciones asertivas que logren para la solución de estos conflictos. Espero que haya sido de ayuda para todos, que tengan una feliz tarde. Un saludo para el noticiero MP.